Hola, shalom amigos. Espero que estén bien. Espero que están escuchando bien. Estamos aquí en Ashdod, eh, en la zona del fuego prácticamente, en un momento pequeño de tranquilidad. No tanta tranquilidad porque cada minuto se empiezan a sonar las sirenas. Hace unos minutos se sonaron las sirenas, se cayó un cohete, un misil aquí muy cerca. Eh, Ayer en la noche vimos aquí todo, en la mañana. Horrible lo que está pasando, horrible que tenemos que pasar eso, horrible por los niños, por inocentes, por gente que murieron hoy, nada más por una sola razón, por ser judíos, por vivir en Israel, por tener este derecho. Creo que hay 22 países árabes aquí alrededor, el Medio Oriente. El único país de los judíos que es 0.4 del Medio Oriente, 0.4 del Medio Oriente, lo que escuchan, menos del tamaño del Salvador. Sobre ese pedazo tan pequeño, 0.4 del Medio Oriente, se están peleando. Los que tienen 22 países árabes quieren también agarrar esto. Eso es lo que más me duele. Porque Israel es un país que busca paz. Ustedes vieron últimamente los acuerdos de paz que hicieron con los países árabes, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Sudán. Los tiempos están cambiando y la gente también. Y eso es lo que tenemos que aspirar, a tener paz. Y eso es lamentablemente lo que no podemos tener últimamente. Mis hijos están llorando aquí. No pueden salir de la casa. Salimos hoy un minuto y sonó la sirena y otra vez teníamos que entrar y otra vez teníamos que entrar y así toda la noche y ayer, antier, hoy. Es horrible. Y quieren saber un dato increíble: ¿de dónde mandan los misiles? Aquí cerca, unos kilómetros, no estamos muy lejos de Gaza, pero era un lugar que se llamaba Gush Katif. Yo visité este lugar. Este lugar Ariel Sharon, el primer ministro, en 2005 le dio a los árabes. Cuando digo le dio, es que expulsó él mismo y el ejército de Israel sacó 8,000 judíos de sus casas, de sus sinagogas, de los cementerios. Todo lo que estaba ahí era unas ciudades muy lindas de Israel. Yo visité ahí varias veces. Eran unos lugares hermosos de Israel. Y ellos agarraron esos lugares porque Israel sacó. Yo me acuerdo, era una época muy triste para los judíos. Y tenían que salir, abandonar el lugar donde ellos vivieron, donde ellos tenían todo, donde tenían de todo. Tenían que abandonar eso y dar esos territorios a los árabes en 2005. Y le dieron a los árabes ya tenían, los palestinos ya tienen. Pero no, querían eso también. Israel se dio y le dio esa parte a costa de la gente. Y uno podía pensar, bueno, con todo el dinero que reciben del mundo, de todo el mundo, le mandan dinero todo el tiempo. Con todo el dinero que le mandan, con todo lo que tienen. Y el lugar que era muy lindo, era Gush Katif, tenía playa, era un lugar muy, muy especial, muy lindo. Uno podía pensar, ahora vamos a tener tranquilidad. Pero miren esto, ellos agarraron este lugar que podía ser el sitio turístico número 1, lo transformaron en bases de terror para mandar misiles hasta mi casa y hasta las casas de aquí alrededor, hasta a todos los lugares. Los niños que crecen con esas traumas que ya no saben qué hacer. Mi hija puso como un sombrero a su muñeca para que no escuche los misiles, las bombas, todo lo que está cayendo. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber. Ellos recibieron un territorio especial, aparte de todo lo que tenían, y lo transformaron. En vez de un lugar turístico para tener desarrollo y dinero para ellos, lo transformaron en algo malo en contra de los demás. Y eso es lo que más me duele, porque hay gente también árabes. Yo tengo amigos árabes. Hay árabes israelíes que viven aquí en Israel. Hay más de 1.800.000 árabes que viven en Israel y participan. Son doctores, son jueces, son parlamentarios árabes, son de todo y gozan de todos los derechos. Es más derechos que yo. Hay lugares que yo como israelí judío no puedo entrar, a Jericó o otros lugares. Ellos sí pueden entrar a cualquier lugar. En el monte
el lugar más sagrado de los judíos. Yo no puedo rezar ahí según la ley judía, ellos sí pueden rezar. Quiere decir, gozan de todos los derechos, libertad religiosa totalmente, de todo lo que quieran y de todo lo que pueden imaginar. Y muchos de ellos están orgullosos de ser parte del gobierno de Israel y vivir bajo del gobierno de Israel, porque ellos saben que en Gaza, bajo del Hamas, bajo del Fatah, bajo de los terroristas, ellos no van a vivir bien. Entonces, ayer en Lod, en una ciudad, murieron 2 árabes israelíes por un misil que mandaron los terroristas de Gaza. La mayoría de los muertos que están en Gaza, que ustedes ven fotos y que me mandan y que me preguntan, son misiles que fallaron allá y por eso murieron. Es decir, tenemos que saber la realidad. No tenemos que inventar las cosas, suficiente con ver lo que está pasando. Y eso lo más triste, porque ellos en Gaza, que es muy cerca, con todo el dinero que reciben y reciben mucho más, los líderes de ellos viven con lujos que no pueden imaginar, casas hermosas, manzanas. Uno no puede imaginar lo que ellos tienen. Nosotros nunca soñamos de tener unas casas como que ellos tienen. Aviones propios y todo. Métanse a internet, busquen la casa de Ismail Haniyeh, del líder de Hamas, de Khaled Mishal, de Yahya Sinwar, de todos esos líderes árabes. Miren cómo viven como los más ricos del mundo, cuando su población vive como pobres porque ellos le están robando el dinero, y el dinero que no robaron lo están utilizando para construir túneles, para traer. Israel le da cemento, Israel le da gasolina, Israel le da comida, Israel le da mucho a Gaza todos los días, pero ellos lo transforman siempre en armas en contra de Israel. Eso es lo peor que podemos imaginar. Agarran todo lo bueno que Israel le da y que el mundo le da, en vez de usar para un desarrollo propio, lo usan para destruir el otro. Y aquí está el secreto. Porque aquí en Israel es uno de los países más desarrollados, más prósperos, que está ayudando a todo el mundo. Israel no es problema, Israel es parte de la solución. Israel está ayudando en esa época de coronavirus, estaba ayudando a más de 76 países diferentes del mundo. Y tiene desarrollos y es líder de tecnología, de temas de agua, de cyber, de seguridad, de muchas cosas. Mientras en la frontera, unos metros, el invento más grande del palestino es un papel de baño con un plástico para protegerse del humo del globo que él echó en contra de Israel. ¿Por qué? No porque ellos son menos sabios, no porque menos inteligentes, por una sola razón. Porque ellos, en vez de usar las cosas para el bien del otro, como Israel está usando para el bien de los demás. Tiene Israel vacunas, tiene Israel cosas para protegerse del COVID o algún invento, lo comparte con todo el mundo. Hace 2 semanas recordamos a Golda Meir, que nació hace 123 años. Ella en 1958, cuando Israel es un país pobre, ella decide establecer la agencia de Mashav Cooperación Internacional, que ha ayudado a más de 130 países en el mundo. Los ex becarios que tienen en todo el mundo son becarios por Israel, porque Israel lo poco que tiene comparte con los demás, y ese es el éxito, y ese es el secreto del éxito. Mientras los demás en el otro lado de la frontera usan todo lo que tienen y tienen más de los judíos. En el plan de 1947 de las Naciones Unidas, los árabes recibieron una porción más grande y dijeron no, empezaron una guerra. Israel recibió un pedazo feo, un pedazo de desierto, de nada, pero dijo, eso es lo que tenemos, vamos a trabajarlo, y trabajaron, y eso es lo que tenemos hoy. Esa es una diferencia entre si quieres aportar, iluminar con luz, y así te vas a iluminar también y vas a tener éxito, o nada más oscuridad. Y eso es lo que vivimos ahora. Israel todavía quiere paz. Y tengo unos puntos que tenemos que tenerlo muy claro cuando estamos hablando de Israel, la situación que está pasando aquí, y quiero que comparten este mensaje, comparten la verdad. Nosotros sufrimos aquí, la verdad, unos días de oscuridad, pero el amor que recibo de ustedes, que recibimos todo Israel de ustedes, de todos los amigos, porque Israel no tiene mejores aliados que las comunidades evangélicas, cristianas, que me mandan el apoyo y bendiciones de cualquier lugar del mundo. Todos los amigos de todos los países latinos que mandan tanto apoyo. Ustedes son la luz dentro de esa oscuridad, y quiero que comparten este mensaje de cualquier país donde están, para que la verdad salga,
para que la gente sepa lo que está pasando en Israel en verdad, y siempre están invitados a venir a visitar Israel en épocas mejores con la ayuda de Dios muy pronto. Así que saludos a todos que están viendo el video, y vamos a correr unos puntos rápidamente para saber de qué se trata Israel. El primer punto: en 1920 vivían en Medio Oriente 80 millones de cristianos. 80 millones de cristianos en 1920. ¿Y ahora cuánto hay? 10 millones nada más. Belén tenía 70% cristianos y hoy apenas 8% nada más de cristianos. Mientras en Israel viven 135,000 cristianos, y es el único lugar del Medio Oriente que el número de los cristianos va subiendo. Israel protege también a los amigos cristianos de todos los países árabes de alrededor, de todo Medio Oriente, de todos los 99.6% de países árabes que hay aquí. El único lugar que protege también a los cristianos es Israel. Así que Israel no es problema para el mundo, es solución, es la única democracia en Medio Oriente, el único lugar también de paz para los demás también, y una libertad religiosa. Uno camina en Jerusalén y ve esa libertad religiosa en todos lados. El segundo punto: el pueblo judío tiene más de 3.800 años de historia demostrada. Lo que sabemos, no nada más lo que está escrito en la Biblia, no nada más que un día antes de 1947, el 29 de noviembre de 1947, cuando Naciones Unidas toma la decisión 181 a reconocer el Estado judío. Un día antes, el 28 de noviembre, Muhammad Adib, un beduino, sale a vender los rollos de Mar Muerto, que son los rollos que está escrito ahí en la Biblia, que son de hace más de 2000 años, que afirma el derecho del pueblo judío sobre la tierra de Israel. Y el Nuevo Testamento lo afirma también. El Corán aparece 3 veces también que la tierra es del pueblo judío, como está escrito. Y el pueblo palestino no aparece en el Corán ni una vez. Pero el Bnei Israel, el pueblo de Israel, aparece 64 veces en el libro más sagrado del Islam. Entonces, el pueblo judío tiene 3.800 años de historia demostrada. Lo que caminó aquí en Jerusalén, en Israel, camina en la historia, y eso lo que tenemos. Entonces, ninguna organización, ningún palestino, ningún cohete puede borrar una historia de 3.800 años. Estamos aquí para quedar muchos más años, y no nada más una época y que un misil nos va a sacar de aquí. No. Vamos a quedar de aquí, a pesar de todos los misiles, a pesar de todo, vamos a seguir la vida, porque el pueblo de Israel está vivo, y vamos a seguir no a vengar de los demás, sino así como después del Holocausto, con luz, con apoyo. En esos momentos que estoy hablando, estamos repartiendo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en diferentes países, también en África, mochilas, apoyo de medicamentos, de alimentos, de diferentes cosas que estamos repartiendo en diferentes lugares del mundo, a través de la coalición humanitaria, y también en otras ocasiones y con otras organizaciones. Ese es el segundo punto. El tercer punto: Israel es la tierra del pueblo judío según la Biblia, según el Nuevo Testamento, como dije, y como aparece 3 veces en el Corán. Y esto también tenemos que saber, no es un punto nada más que queremos estar aquí o que estamos aquí. Ellos también, los árabes, están de acuerdo con eso. Nosotros no podemos estar en contra. Como dije antes también, el cuarto punto: los árabes tienen 22 países. Y para mucha gente es muy poco. 22 países es muy poco. 99.6% del Medio Oriente es muy poco. Pero un país para el pueblo judío, que trajo tanto desarrollo al mundo, tantos premios Nobel y todo, es demasiado para mucha gente. No lo puedo entender. Como dije a uno, si quieres castigar a Israel, no usa nada de Israel, y de repente se encontró que no hay nada que puede usar, ni el celular, ni el Facebook, ni la cámara, ni el medicamento para el dolor de cabeza, ni el Waze para ir a su casa, ni en su casa, ni en ningún lugar, porque cada cosa tiene que ver con alguna cosa en Israel. De los 300 millones árabes que viven en Medio Oriente, los únicos que tienen derecho, todos los derechos, y gozan de todos los derechos, son los 1.8 millones que viven dentro de Israel, y no es un país de apartheid. No puede ser. Los jueces, los médicos, los parlamentarios, todos que están aquí, hay algunos parlamentarios que están en contra de Israel, reciben el sueldo de Israel. En eso no están en contra, pero reciben el sueldo de Israel y hablan en contra de Israel, y viven dentro de Israel y son israelíes. Así que no hay aquí apartheid y no se puede hablar de eso.
Escuchan ahora el siguiente punto, ¿sí? La autoridad palestina destina buena parte de su presupuesto para pagar sueldos de palestinos que han asesinado civiles israelíes. Quiere decir, si tú asesinas un israelí, recibes un sueldo. Hay una tabla de sueldos. Si mataste 10 israelíes, recibes mucho más dinero. Si mataste 20, recibes mucho más dinero. Y así, mucho del presupuesto que Europa, aquí, de todos los países lindos que mandan a los árabes, va a asesinos. Y eso está declarado, no lo digo yo, lo dice Mahmoud Abbas, Abu Mazen lo dice también. Él dijo que hay que pagar esto y ellos pagan mensualmente a todo lo que asesinan judíos según la capacidad. Si asesinaste mucho, ellos dicen que vas a tener una 72 vírgenes o una virgen de 72 años, no importa. El punto finalmente, ellos pagan por cada uno que asesina, recibe dinero. Y eso es dando motivación a la gente para matar, para hacer más. Y eso es lo más triste que hay. Es amar la muerte en vez de amar la vida. Otro punto número 6. Aproximadamente el mundo entregó a la autoridad palestina más de 25,000 millones de dólares desde la creación de la autoridad en 1994. ¿Escucharon bien el número? 25,000 millones de dólares en tan pocos años. ¿Y qué hicieron con eso? Construyeron túneles en contra de Israel, terror, misiles. Cada misil que ellos mandan aquí cuesta mucho. Y todo esto es del dinero que el mundo le manda. Y en vez de utilizarlo para desarrollo de ellos, lo hacen en contra de los demás. Horrible y es una lástima. Tengo muchos amigos árabes que también quieren paz, pero los terroristas no dejan. Y eso es para mí lo más triste. Yo estoy orando también por ellos, para que ellos también tengan paz, para todos que tengamos paz. Número 7. Desde el 2001, ¿sí? Estamos hablando de 20 años, Hamas ha lanzado, y los terroristas del Jihad, ha lanzado casi 15,000 cohetes en contra de los civiles israelíes, no a los soldados, a los civiles de Israel, a las casas aquí como está cayendo. Hoy se cayeron aquí cerca, murieron gente. Horrible lo que está pasando hoy en día. Y escuchen bien, porque mucha gente me están diciendo, Israel también manda misiles a ellos, Israel esto, y es muy importante de aclarar, lo escribí y también lo voy a decir, muy importante aclarar esos puntos. 1. Israel responde a defender mientras Hamas lanza misiles para atacar. Israel no ataca, Israel responde y defiende después que Hamas ataca. Eso es muy importante. 1. 2. Israel ataca objetivos terroristas específicos y avisa antes para que no haya civiles ahí, y arriesga la vida de sus soldados para no matar civiles, mientras Hamas está buscando población civil como aquí en la casa y está buscando para atacar civiles. Israel intenta minimizar los daños cuando Hamas lo trata de hacer al revés. Hamas durante muchos días ha quemado campos de campesinos, ha hecho mucho daño, y no conozco ningún país que hubiera recibido todos esos cohetes y eso sin responder. Quiero ver un cohete en París, o que entreguen París a los árabes porque hay que entregar, o en Londres o en Estados Unidos. Todos van a responder. Somos locos que no respondemos siempre, pero somos locos que arriesgamos la vida de los soldados nuestros para salvar civiles de ellos. Pero lo que dicen que nosotros somos malos son más locos y más ignorantes todavía. Israel busca la paz cuando Hamas busca la guerra, y eso algo que tenemos que saber. Israel está buscando todo el tiempo paz en el mundo, para el mundo y también para los árabes. De acuerdo, número 8, con los acuerdos de Oslo entre 1993 y 1995, ambas partes, Palestina e Israel, llegarían al acuerdo final sobre el estatus del conflicto. ¿Ok? Y eso es una cosa que Israel varias veces dijo, toma. Ehud Olmert, el primer ministro, Ehud Barak en Camp David, Ariel Sharon, Netanyahu, todos ofrecieron a los árabes tantas cosas y ellos no querían firmar. Ustedes lo pueden ver y revisar todos los datos en internet, lo pueden ver que es verdad. Otro punto, en el momento de firmar el Tratado de Oslo, los garantes de dicho tratado, que eran Estados Unidos y Rusia, la Unión Europea, se comprometieron que cumplen el acuerdo, y ellos no cumplen los acuerdos y nadie dice nada.
Dice que Israel está ocupado, territorios ocupados. ¿De qué está hablando? De 0.4 de todo el Medio Oriente. No lo encuentras ni en el mapa. No lo puedes escribir la palabra Israel en el mapa porque no hay espacio ahí. Y dicen territorio ocupado. Cuando Abraham estaba con un pozo, todo el mundo se brincó encima de él y dijeron territorio ocupado. No cambió la historia. Todo el tiempo sigue con el tema de territorios ocupados cuando es un solo país para el pueblo judío que ha sufrido tanto durante miles de años. Ya regresó a su casa. Regresamos aquí, encontramos cada día pruebas de la existencia del pueblo judío aquí y todavía hay gente que piensan que pueden borrar y robar la historia. No se puede. La historia está aquí. Hay también los principios del Montevideo, lo que dictan que si un estado puede ser considerado como tal, establece 3 parámetros para esto y son 1, un territorio reconocido y claro, 2, un gobierno efectivo y 3, una población reconocida y clara. Los palestinos no cuentan con ninguno de esto. Los palestinos es un pueblo como invasor de diferentes lugares que llegaron a exigir también, aparte de los 22 países árabes que hay, quieren también atacar a esta parte de los judíos. Ahora, ellos tienen un territorio también, pero quieren más. Si los palestinos dejarán su arma, no habrá guerra. Pero si los israelíes dejarían su arma, no va a haber Israel, no habrá Israel. Eso dijo Golda Meir. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué están en contra de Israel tanto? ¿Cuál es el tema? El tema no es dinero nada más. El tema no es político. El tema no es territorial nada más. El tema es mucho más complicado y en eso quiero terminar el video para que entiendan de qué se trata esto. Los árabes manejan, hay 3 puntos, lo podemos entender si ustedes se fijan antes de 1948, ¿sí? Una vez estuve en un debate en una universidad en Colombia y la señora ahí, profesora, ahí dijo, señores, todos los problemas que hay en Israel, en Medio Oriente, es por la culpa de esa gente como esta persona que está sentado aquí, refiriéndome a mí. Entonces dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces dijo, porque ustedes son tercos, no quieren regresar a las fronteras de 67. Si van a regresar a las fronteras de 67, se van a acabar los problemas. Entonces, en ese momento, yo le dije, señora, pero nada más, quiero decirle, preguntarle, el problema de 1900, ¿ustedes conocen lo que es la OLP? Dijo, sí. Le pregunté, ¿es una organización terrorista? Dijo, sí, pero por la culpa de ustedes, 67, que no regresan a 67. Le dije, sí, pero usted sabe cuándo se fundó eso. Dijo, ¿qué importa? Es por 67. Dije, sí, pero fundaron la OLP en 1964 y querían liberar a Palestina de los judíos. Y ese era 3 años, creo, antes de 67. Y también en 48 mataron judíos y también en 29 en Hebrón. Y también Caín mató a Abel por 67. Claro que no tiene nada que ver con esto. Aquí hay algo mucho más antiguo. Entonces, antes de 48... los judíos vivieron en los países árabes, en todos los países árabes, de una forma con mucha paz, con mucha tranquilidad y sin problemas, casi sin problemas. Todas las matanzas, los pogroms, lo de esto eran en países católicos, pero en países árabes, musulmanes, los judíos, mis abuelos, mi papá nació en Túnez, yo visité países árabes, vi la historia, vivieron muy bien. ¿Qué pasó en 48? Empezó la Faraúd, empezó todos los pogroms en contra de los judíos y en contra de Israel. ¿Por qué? Y en cambio, los países cristianos, los países católicos empezaron a amar a Israel. Aquí, ¿qué pasó? Hay un cambio. Es muy sencillo, no voy a hablar ahora de todo lo que es el cristianismo, pero que hoy apoya mucho a Israel porque cambió la teoría de reemplazo en una teoría de cumplimiento de profecías y de todo lo que sabemos y apoya a Israel y ama a Israel en verdad, en el mente y corazón. Y como vemos en todos los países que yo visito en toda América Latina, también en África, en los cristianos, aman a Israel y Israel no tiene mejores aliados que las comunidades cristianas del mundo y también las comunidades cristianas tienen que saber que no tienen mejores aliados que Israel. Eso tiene que ser muy, muy claro. Pero, ¿qué pasó con los árabes? ¿Cuál era el cambio teológico que ellos tenían? Los árabes manejan una teología dividida en 3. La primera cosa se llama Dar el Islam. Es la casa del Islam, lo que cumple las leyes del Islam, lo que cumple todo esto, la Sharia, las leyes, todo esto. Él tiene mundo venidero, como dije, una virgen de 72 años y él va a tener todo. Este es el primero que cumple todo. Ese es el árabe común que cumple todo, chiita, sunita, no importa, no entramos ahora en tema. Ahora, el segundo se llama Dar el Harab, que es la casa de los idólatras. Los que no creen en Dios o creen en idolatría, ellos tienen que morir.
Y en la mitad hay algo que se llama el Kitab, el pueblo del libro. El pueblo del libro es el que de un lado son los judíos, los cristianos, los mandaín, parte en la India. Ellos son que creen en el libro, que creen en Dios. Ellos sí tienen derecho de vivir, pero bajo del gobierno musulmán, pagando una cuota mensual, se llama Dhimmi, al Dhimmi, ellos pueden vivir bajo del gobierno musulmán, toda esa categoría. Hay una categoría que tiene mundo venidero, Dar el Islam, Dar el Harb tiene que morir, y el Kitab, el pueblo del libro, los judíos, cristianos, mandaín, pueden vivir bajo del Islam. Entonces todo el tiempo vivieron los judíos bajo del Islam. Bien, cuando los sionistas, Israel regresa a su tierra de Israel y empieza a tener un gobierno, ahí cambia la teología, ahí todo está mal. Porque el Islam, el árabe no puede, el Islam radical, hay muchos que sí aceptan la paz, pero no puede aceptar teológicamente un gobierno que no es musulmán. Y ahí empieza el problema. Los palestinos no quieren un territorio más, ya tienen mucho más que los judíos. Y cada vez les dieron más y lo convirtieron y lo transformaron en base de terror en contra de Israel. Ellos no quieren esto, ellos lo que quieren es todo. No quieren dejar ni un centímetro de gobierno de Israel. Si Israel entrega todo y deja un centímetro, los árabes, los imanes, los sheikhs también lo dijeron muy claro, que no van a aceptar y que van a querer matar también. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar nunca un gobierno israelí en Israel. Estos son los radicales, pero quiero terminar con una esperanza. No importa lo que uno cree y en qué cree. Nosotros tenemos que concentrar en lo que es Jerusalén, pero no la parte religiosa o política, sino lo que está. Y siempre digo que el primer humano llegó de ahí. Dios creó al primer humano de ahí, para simbolizar que todos llegamos del mismo humano. Todos somos familia. Tenemos que subir encima de los problemas políticos, estar encima de eso más allá, porque antes de cualquier problema y cualquier pleito y cualquier diferencia, tenemos algo que nos une y es más fuerte de cualquier otra diferencia. Tenemos que concentrarnos en eso, tenemos que ver cómo podemos unir más, juntar más, hacer más. Un hambre, un dolor, coronavirus, en un judío, en un árabe, en un musulmán, en un cristiano, en un ateo, en un budista, es lo mismo. Entonces, ¿por qué el amor no puede ser lo mismo? Eso es lo que tenemos que ver, cómo podemos transformar todo ese destino negativo que vivimos ahora en propósito positivo para la humanidad. Termino con una historia que pasó con Saladino en el siglo XII, ahí cuando llegó y le preguntó a un rabino cuál es la religión correcta. El rabino no sabía qué decir, si va a decir el judaísmo, se va a ofender, lo va a matar, si va a decir el islam, le va a decir conviértete al islam, si va a decir el cristianismo, tampoco va a ganar. Entonces, ¿qué va a decir? Entonces el rabino, como no sabía, dijo, te voy a contar una historia. Había un papá que tenía un diamante muy muy especial, que dijeron ese era el diamante más costoso del mundo, pero además también traía paz y bendición y luz a la persona que lo tenía. Y eso era perfecto, pero el problema era que él tenía 3 hijos y 120 años hasta que lo desearon que tenga buen día en su cumpleaños. Entonces no sabía qué dejar a los niños, si lo va a dejar, los 3 se van a pelear entre ellos y van a matar uno al otro, no saben qué va a hacer. Entonces dijo, ¿qué vamos a hacer? Entonces se fue con un sabio y el sabio le hizo 2 réplicas casi iguales. No se veía la diferencia. Él se fue, murió, nos dejó a los hijos. Los hijos cada uno agarró una piedra y empezaron a pelear. Cada uno dijo, yo tengo la verdad, yo tengo la original. Yo tengo la verdad, yo tengo la original. Empezaron a pelear entre ellos y no se podían tranquilizar. Se fueron con un juez. El juez era muy sabio. Y dijo, señores, aquel persona que tiene paz y bendición y trae luz, él tiene la piedra original. Él tiene la piedra correcta. Quiere decir, no importa en qué crees, no importa en qué Dios crees, no importa en qué religión aplicas, lo importante que es tu resultado en el mundo. ¿Es un resultado de luz o es un resultado de problemas? ¿Es un resultado de tragedias, de matanzas, de maldiciones o de bendiciones y de aportes de desarrollo al mundo? Eso es la diferencia de estar en lo correcto o estar en lo malo. Así que bendigo a todos, que tengamos paz, que tengamos bendición, que sepamos subir encima de las diferencias y ver la gente buena que está alrededor cada uno del otro y ver y entender cómo podemos vivir juntos, porque sí podemos vivir juntos, sí podemos estar juntos, y eso es lo que tenemos que saber, cómo podemos no nada más ver diferencias. Diferencias hay bastante, pero la pregunta es cómo podemos subir encima de esas diferencias, cómo podemos siempre estar
no buscar cada vez la diferencia, quién tiene la razón, y todo el tiempo pensando que hay un primer lugar y lo que va a estar en el primer lugar va a recibir un premio de Dios. No, Dios tiene lugar y espacio para todos. Dios no elige a uno, al otro no. Dios elige a todos, Dios ama a todos, Dios tiene a todos. El problema no es esto, el problema es quién es la persona que Dios le va a dar, quién es la persona que no nada más está buscando a Dios, sino que Dios lo va a buscar a él también. Eso es lo que tenemos que saber, cómo podemos causar esto. Y esto lo deseo a todos, que Dios los bendiga siempre. Y bueno, se empieza a escuchar aquí alarmas y problemas. El punto es que Dios los bendiga, pero también que nosotros con nuestras acciones podamos bendecir a Dios, y esa es la parte más importante del mundo. Que Dios los bendiga siempre.